Sigamos. Vean el incremento del gasto público social. Es impactante, lo señalaba Fernando. Podemos tomar áreas y el incremento del gasto público social es impactante. Y eso es lo que explica, no el efecto derrame, que no existe. Esa mano invisible que derrama no existe. Y si existe, es hemipléjica y derrama sobre todo para un lado y no para el otro. En los 90, América Latina duplicó su producto y se convirtió en el continente más desigual del planeta. Hoy sigue siendo el continente más desigual del planeta. Y eso es un escándalo. Y la calidad democrática pasa por incorporar esa dimensión de escándalo, que es ser el continente más desigual del planeta. El gasto público social es exponencial en su incremento. Sigamos. Pero todas estas buenas noticias se articulan en el desafío exigente del salto al desarrollo con problemas estructurales no superados. El primero de ellos, el más importante, el tema más importante del Uruguay, el tema más importante para el desarrollo en cualquier sociedad en esta era de la información, la educación. Vean en el año 50, la tasa de escolarización en educación primaria, pública y privada. Uruguay, después de Argentina, era el país con mayor tasa de escolarización en toda América Latina. Vean cuán superior al promedio. Vean cuán superior a Brasil. Sigamos. Y aquí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con la evolución del máximo nivel educativo culminado en la población uruguaya de 25 más años de edad, ordenada por tramos de edad. Y esto nos marca un problema estructural. La sociedad uruguaya construyó su visión de la democracia y su visión de la calidad de la democracia en algunas convicciones. El Uruguay es hijo de la educación. El hijo del pobre se junta con el hijo del rico en los pupitres de las escuelas. La educación es inclusión para arriba. Toda generación va a lograr que la generación que venga sea más educada que ella. Y siento decirles que estas utopías se quebraron y no existen hoy en el Uruguay. Desde el 95 hasta el 2008, las mediciones indican que Uruguay es el único país en América Latina que no ha aumentado su tasa de escolarización. Todos los otros países lo han aumentado. Claro, lo han aumentado desde niveles más bajos. Pero lo han aumentado radicalmente. E incluso países que estaban mucho por debajo de Uruguay, hoy están peleando los niveles de escolarización. Y se nota muy claramente que el compromiso intergeneracional, aquella idea de la generación de mis hijos será más educada que la mía, no se está cumpliendo. Entre otras cosas, porque una hazaña que tiene el Uruguay todavía, un gran instrumento para construir democracia, que es que a los 4 años entra el 100% de la cohorte de los niños, no resiste el gran problema de la educación uruguaya, que es la tasa de deserción. ¿En dónde? Los últimos números indican que en el 2012, un 37% de ese 100% que empezó terminará la educación superior. La educación media superior. ¿Y saben una cosa? Cuando yo era niño, se ponía en las casas las chapas que decían fulano de tal bachiller. Hoy, ¿a qué habilita el bachillerato? ¿Habilita el ejercicio pleno de la ciudadanía? No. ¿Habilita a un mundo tranquilo desde el punto de vista laboral? No. ¿Habilita a seguirle el rumbo a la construcción tecnológica? No. Pero ojo, el problema es que de los 100 que entran, solo terminan el bachillerato 37. Y hoy, el objetivo de la universalización de la enseñanza superior es la utopía. Porque no puede haber construcción de igualdad sin
la posibilidad de que el hijo del pobre y el hijo del rico puedan estudiar en forma igualitaria. Y hoy el hijo del pobre y el hijo del rico no se encuentran en las escuelas. Pero además, si comparamos también al estancamiento de la tasa de escolarización, al problema de la deserción, le tenemos que sumar que si comparamos los desempeños educativos del quintil más rico, de los hijos del quintil más rico, con el desempeño educativo de los hijos del quintil más pobre, Uruguay está entre los 5 países de América Latina que en esos 15 años, entre el 95 y el 2008, aumentó la brecha. Y ¿saben una cosa? Después del 2002 y aún hoy, si yo pongo el mapa de la estratificación social, sé que es un mapa que por suerte se movió, y se movió favorablemente. Yo sé cuáles son los desempeños educativos. Y mucho más importante si es una escuela privada o una escuela pública, es el barrio en el que viven. Y el hijo del pobre tiene una educación de más baja calidad. Y eso no ha podido resolverse. Siguiente. Vean las comparaciones internacionales. La población que ha alcanzado la educación secundaria superior o más en países de América Latina y la OCDE para grupos de edad seleccionados. En Uruguay, hace 50 años, podía compararse con los países de la OCDE. Hoy en Uruguay, en América Latina, todavía tiene cierto liderazgo, que es la herencia del pasado, pero lo está perdiendo. Lo está perdiendo por problemas de desempeño. Y aún con su enorme relevancia, el incremento del gasto público en educación no ha resuelto este problema. Y esto debe ser extraordinariamente desafiante. Incrementar el gasto público social no resuelve la igualdad. Podemos incrementar mucho y que funcione poco. Siguiente. Vean, esto es impresionante, la cobertura de la educación pública en Uruguay por niveles de enseñanza. Vean el país de Valle de Ordóñez. Es un país completamente distinto. La restauración de aquel país es absolutamente imposible. En aquel país, de acuerdo al censo del 8, menos del 50% de los niños estaban en primaria. Menos del 1% terminaba secundaria y apenas el 0.5% llegaba a la universidad. Hoy, en primaria, está casi el 100% de la cohorte, 96, 96.5. Primaria ha incrementado extraordinariamente su cobertura, 88.7%, pero la finalización de educación media superior plantea un gran salto. El incremento aquí se ha planteado. El problema no es la cobertura, el problema es la calidad. Y no nos mintamos. Asegurar cobertura sin calidad es profundizar la desigualdad. Y es una estafa. Y es la peor de las estafas. Es estafar al pobre. Porque cuando aumentamos la cobertura, estamos aumentando por la incorporación de los pobres. Y cobertura sin calidad es un simulacro de incorporación. Si bajamos los rigores para que pasen y que se mida de manera distinta, estamos haciendo una gran estafa. Es corrupción. El gran desafío para la calidad democrática es cobertura con calidad. Y esto está en entredicho. Siguiente. Esto reafirma lo anterior. Siguiente. Y acá tenemos el gran desafío para la democracia en Uruguay. En Uruguay, en la última década y media, ha roto definitivamente a la sociedad hiperintegrada de antes. No es un modelo que sirva para entender al Uruguay. Es su pasado. El Uruguay transita cada vez más, y esto se ve muy claramente
en los niveles de escolarización alcanzados por la sociedad, transita hacia un país de 3/3, más o menos. 1/3 muy dinámico, que se involucra con el mundo, que tiene una gran capacidad de renovar aprendizaje. Un país, 1/3 marginado, que no se involucra con el mundo y que está marginado sobre todo del nuevo paradigma tecnoeconómico. Y otro tercio, más o menos, que está en la mitad, que vive de las herencias del welfare o que vive del gasto público social, pero que tiende a declinar. El país de los 3/3 puede ser interceptado. Hoy, en 10 años, quizás ya no pueda ser interceptado. Con lo cual, este país de los 3/3, que es la negación de un modelo de desarrollo inclusivo, que es la negación de una sociedad democrática de calidad, este país de los 3/3 es el principal desafío que tiene el Uruguay. ¿Cómo interceptarlo? Siguiente. Estos son otros indicadores, lo cual revela la comparación. ¿Recuerdan lo que veíamos en el 50, Uruguay-Brasil? Miren Brasil. Siguiente. Y bueno, ¿y cómo está la satisfacción por el funcionamiento de la democracia en Uruguay? Elevadísima. Casi el 80% de los uruguayos dicen que están satisfechos con la democracia. Acá no hay insatisfacción. Tenemos todas las mediciones, entren en la medición del Latinobarómetro, entren en el Freedom House. El Uruguay es el país más democrático de América Latina por lejos. Todos los indicadores lo revelan. Opinión pública, mediciones calificadas, etcétera, etcétera. Podríamos decir, miren, es la isla democrática. Y los uruguayos se sienten así. Sin embargo, esta satisfacción democrática convive con esa evolución desafiante al país de los 3/3. Una labor de la izquierda es, como decía Quijano, descontentar. Gobernar es descontentar. Gobernar es, entre otras cosas, dar las malas noticias y asumirlas con un relato, uno de los mejores físicos del mundo. Y es uruguayo y está en Uruguay. Y tiene su laboratorio en Uruguay. Estudia un tema extraordinariamente complejo y apasionante como es la temporalidad. Es un físico. Tiene que ver con esta revolución. Pero esta revolución, si la miramos en términos internacionales, no hay rumbo al desarrollo vendiendo commodities. Ni siquiera con China y con India incorporándose al mercado mundial. Si no hay agregación de valor, y hoy la agregación de valor es investigación e innovación, el atajo de las commodities volverá a generar un ciclo muy conocido en América Latina a lo largo de su historia. Siguiente. Y es claro, esto tiene que ver con cómo vemos al Uruguay en el mundo. Por ejemplo, hace 100 años, un cura, HD, el más exitoso constructor de manuales, le rechinaba mucho que los uruguayos hablaran de que Uruguay era un país chico. ¿Qué es eso, un país chico? Y planteaba algo que es muy importante. Un país chico es un país que comparativamente es chico. ¿Comparativamente a quién? Bueno, a los dos gigantes vecinos, a Brasil y a la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hizo este cura? Metía en el mapa del Uruguay a Inglaterra menos Escocia, y cabía, y a Bélgica, que cabía, o a Bélgica y Holanda, más Suiza, más Dinamarca. Los uruguayos miraban ese mapa y decían, ¡pam! Y esto tiene que ver con un tema importante, que es cómo vemos hoy al Uruguay. ¿Cuáles son los mapas que estamos manejando para conocer al Uruguay? ¿Y qué significa ser un país chico? Vean, siguiente. Tomando a Bélgica y Holanda, Bélgica más Holanda, Bélgica es un sexto de la extensión geográfica del Uruguay. Bélgica más Holanda es un poco más de un tercio. En población, por supuesto,
Son países mucho más poblados. Pero tampoco es la gigantomaquia. Más de 10 millones, casi 11 en Bélgica, 16, casi 17 en Holanda. Pero vean las exportaciones. Siguiente. Bélgica más Holanda, en el año 2000, Bélgica más Holanda, es decir, un tercio del territorio uruguayo, exportaban anualmente 5 veces más que el conjunto del Mercosur, Brasil y Argentina incluidas. Vean esta misma comparación en el 2010. Siguiente. Claro, el Mercosur creció. Pero hoy, Bélgica, un sexto de la extensión geográfica del país, exporta anualmente casi como todo el Mercosur junto. Y si sumamos Bélgica más Holanda, un tercio de la extensión geográfica del Uruguay, es 2 veces y medio la exportación de todo el Mercosur junto. ¿Qué significa ser un país chico? Discutir esto. País chico es país que apuesta a la calidad. País chico es país que apuesta a la inteligencia. País chico es país que no puede marcar por cantidad, tiene que marcar por calidad. Y eso vale para la democracia y vale para el desarrollo y vale para la producción. Sigamos. Y veamos cómo esto se transunta en la política. Porque el Uruguay en los últimos 25 años ha vivido tal vez el cuarto de siglo con cambios más significativos, revoluciones silenciosas, que se han traducido en el campo electoral. Siguiente. Vean la evolución de los partidos desde el 84 hasta el 2009. Vean lo que era el 21,3 del 84 y vean el 51,7 y el 49,3. Recuérdese que la reforma constitucional del año 96 se hizo para que el Frente Amplio nunca gobernara. ¿Por qué? Porque no estaba en la mente de nadie que el Frente Amplio pudiera saltar en 25 años o en 20 años de un 21% a un 51% o a un 49,3%. Y pasó lo que suele pasar cuando las cuestiones institucionales son vistas con la ventaja coyuntural. Y esto vale para la derecha, si vaya que lo pagó, pero vale también para la izquierda. Cuando se discuten instituciones, no hay que pensar en la próxima elección y qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Cuando hemos escuchado hablar de la reelección dentro del Frente Amplio, muchos de nosotros sentimos algo que estuvo en el origen del Frente Amplio. En este país reelección no. Y no importa de quién estemos hablando, porque las cuestiones institucionales no tienen nombre. Y el Uruguay hoy puede calificar su democracia diciendo el Uruguay en América Latina es casi el único país que no tiene reelección. Y si eso le genera un problema, y que le genere un problema, pero no tiene reelección. Y está muy bien que no tenga reelección. Vean, siguiente. Vean estos 25 años. Incluso llevémoslo un poco más atrás y recordemos la historia del Frente Amplio. 18,3, 81,2 los partidos tradicionales sumados, 18,3 el Frente Amplio. Vean estos últimos 25 años. Impresionante. Este cambio también se da en la sociedad. Este no es un cambio en donde la política haya violentado a la sociedad. No, la política interactuó con la sociedad. Créanme, este cambio tiene que ver con muchas revoluciones silenciosas menos visibles. El Uruguay es otro. No tiene nada que ver con el Uruguay que salió de la dictadura. En muchos planos, no me da el tiempo para trabajar. Siguiente. Pero, al que crea que